Si a veces te pones nervioso cuando ves una puerta abierta, cierra los ojos, libera tu corazón, corta la cuerda. No somos marionetas, somos humanos. Reflexiones desde la psicología y el coaching para tu desarrollo personal y profesional. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes y bienvenidos a vuestro programa de desarrollo personal y profesional. Bienvenidos a Humanos. Saludos cordiales, soy Germán Pecellín, psicólogo coach, y como siempre os presento a Fabián de Marco, también psicólogo coach, Ausi Marciano, psicóloga experta en comunicación y género, y en las labores técnicas, Paco Cantalejo. Hoy hablaremos sobre la psicología en el deporte, con Amalia Revuelta, nuestra experta invitada de hoy. Para vosotros que no os conformáis con hacer lo posible, para vosotros que sois los que lo hacéis posible, para vosotros que sois humanos. Todo preparado, así que comenzamos. Buenas tardes, Fabián. ¿Tienes chándal? Tengo chándal, tengo botines y ya a entrenar. Perfecto. Hola, Germán. Buenas tardes a todos. Hoy contamos con una experta invitada que nos contará la importancia de la psicología en el ámbito deportivo para que sigamos avanzando en nuestro desarrollo personal y profesional. En este programa conoceremos el punto de vista de nuestra experta invitada y las claves prácticas de este interesante tema. Buenas tardes, Ausi, de vuelta de tu gira profesional por Andalucía. Pues sí, Germán, ya de vuelta de enseñar a mejorar la autoestima y el liderazgo en las mujeres. Y por mi parte, has venido corriendo. He venido totalmente corriendo, como el otro día, deseando escuchar a nuestra experta invitada de hoy y aprender más cosas sobre la psicología en el deporte. Tema muy interesante. Estupendo. Pues esta tarde nos acompaña Amalia Revuelta Candón. Amalia está con nosotros para hablarnos sobre el tema de hoy, la psicología en el deporte. Os recordamos que a partir de ahora mismo podéis enviarnos vuestras sugerencias, comentarios y aquellos temas que queráis que tratemos con nuestros expertos invitados a través de nuestro correo electrónico. Participa @humanosradio.com. Síguenos en Twitter @humanosradio. Visita nuestro blog humanosradio.com y nuestra página de Facebook Humanos Radio. Protalia te ayuda a estar en los primeros puestos de Google. Cuando busquen tu producto, te encontrarán a ti. En la experiencia está el resultado. Busca Protalia y encontrarán tu web, protalia.com. Las personas efectivas no se orientan hacia los problemas, sino hacia las oportunidades. Humanos, viernes de 1 a 2 de la tarde en Radio Guadaira. Para tu desarrollo personal y profesional, Humanos. La psicología del deporte es la rama de la psicología que estudia los procesos psíquicos y la conducta del ser humano durante su actividad deportiva. Sus objetivos principales son, por un lado, ayudar a los deportistas a utilizar principios psicológicos para mejorar su rendimiento y, por otro lado, comprender cómo la participación en el deporte, el ejercicio y la actividad física afectan al desarrollo psicológico del individuo, su salud y su bienestar a lo largo de su vida. En general, podemos decir que la psicología deportiva no es para deportistas enfermos, ni deportistas problemáticos, ni tan siquiera de uso exclusivo de los deportistas de élite. La psicología deportiva estudia a todas las personas que se encuentran en una situación deportiva, tanto los propios deportistas como entrenadores, cuerpo técnico, familia, dirigentes, árbitros. También estudia todas sus interacciones y todo ello con el fin de hacer la experiencia deportiva más completa y sana. Pero, ¿qué hace un psicólogo deportivo? El psicólogo del deporte desempeña una gama amplia y enriquecedora de funciones, no solo orientada al deportista, sino a la mayoría de las personas implicadas en la situación deportiva, como son los entrenadores, los árbitros y los directivos. De la misma forma, cuando se trabaja con deportistas jóvenes, es muy importante incluir el trabajo con los padres. El psicólogo del deporte se ocupa de la asistencia a deportistas, atletas, equipos, como también asesoramiento a entrenadores y profesores de educación física.
El asesoramiento y asistencia se encuentra enfocado a optimizar los recursos personales del deportista y a contribuir en el progreso de la calidad del manejo táctico y de comunicación. Se realizan perfiles psicodeportológicos para identificar las variables mentales a potenciar. Se instrumentan técnicas para el entrenamiento de las habilidades mentales, tales como la concentración, manejo del estrés, control de ansiedad, miedos, confianza, entre otras variables a entrenar. El ámbito de trabajo del psicólogo deportivo no se limita a la consulta, sino que se extiende al campo mismo de la actividad física, como el gimnasio, el campo o el club. El secreto profesional rige del mismo modo que en la práctica clínica, salvo que con el consentimiento del deportista se intercambie información con el cuerpo técnico con el fin de optimizar las mutuas intervenciones. Nos preguntamos, ¿qué beneficios aporta la psicología del deporte a la persona y al equipo? Entre los múltiples beneficios que a nivel personal aporta la psicología deportiva está el aumento de la motivación y la confianza en uno mismo, así como aprender a afrontar los retos identificando los puntos fuertes. También apreciar la importancia de tener un locus de control interno y aumentar la tolerancia a la frustración. En cuanto al equipo, puede mejorar la predisposición, es decir, la voluntad de estar mejor mañana que hoy, encontrando posibles mejoras, eliminando los errores y aumentando la capacidad de organización. También es importante delimitar cuáles son los objetivos a corto y medio plazo. Para eso se necesita tener una mentalidad abierta, no limitarse a un solo punto de vista, escuchando las opiniones de todo el equipo. Estos beneficios que nos trae AUSI los consiguen las personas deportistas trabajando junto al profesional de la psicología a nivel individual o colectivo según las necesidades y objetivos que se propongan. La forma de trabajar del psicólogo o psicóloga puede variar entre estar integrado dentro del equipo o permanecer de forma externa a él. Sus intervenciones son también variadas: entrevistas particulares, colectivas, aplicación de cuestionarios o test, charlas formativas o motivacionales. A través de ellas, de estas intervenciones, ayudan a los deportistas a conocerse y a que aprendan diferentes técnicas psicológicas que han sido desarrolladas y diseñadas desde la investigación científica. Cuando hablamos de diferentes técnicas de intervención deportiva, aparece una que es una de las más utilizadas como la práctica imaginada. Cuando los deportistas realizan la práctica imaginada, no solamente deben imaginar de forma visual, sino es importante que sean capaces de imaginar los sonidos propios de los entrenamientos y de las competiciones, así como las sensaciones táctiles de los elementos con los que interaccionan. La práctica imaginada está formada por un conjunto de técnicas mentales que se utilizan para facilitar el aprendizaje o para mejorar el rendimiento. Estas técnicas trabajan sobre todo los sentidos para crear o recrear una experiencia en la mente en forma de pensamiento con imágenes de una actividad física en ausencia de práctica física simultánea. Esta técnica es una de las más utilizadas en psicología del deporte. Ha sido utilizada para aprender o mejorar destrezas físicas, practicar estrategias de ataque y defensa, control de variables fisiológicas y psicológicas, recuerdo y control de emociones, mejora de la concentración, establecimiento de metas y rehabilitación. La práctica imaginada ha demostrado su utilidad en mejorar el rendimiento en las tareas deportivas con un alto contenido de pensamientos. Como veis, cobra gran importancia el entrenamiento mental del deportista. El entrenamiento mental ayuda a desarrollar algunas destrezas, aumentando la potencialidad del deportista. También aumenta la conciencia de su mejora en el desempeño del deporte. Puede controlar mejor emociones negativas y las previas a una competición, controlando el estrés, aumentando su motivación, la seguridad en sí mismo y aumentando la iniciativa en la práctica deportiva. Asimismo, la gestión del miedo al fracaso, la gestión de conflictos y la mejora de las relaciones en el equipo, tanto interno como externo. Por último, aprenden a tomar mejores decisiones y comprometerse más con un nivel alto de rendimiento. Os recordamos que hoy hablamos con Amalia Revuelta Candón sobre la psicología en el deporte, en vuestro programa de desarrollo personal y profesional, aquí en Humanos. Para tu desarrollo personal y profesional, Humanos, programa patrocinado por Psicovir y Humanos Coaching. Nos acompaña Amalia Revuelta Candón. Amalia es licenciada en Psicología, máster en Psicología de la Actividad Física y el Deporte,
consultora en psicología deportiva y desarrollo de habilidades directivas, acreditada por ADECO Training y la Escuela de Organización Industrial. Es profesora de la Real Federación Española de Fútbol y de la Real Federación Andaluza de Fútbol en el CEDIFA. Muy buenas tardes, Amalia, bienvenida, es un placer compartir contigo y muchas gracias por acompañarnos esta tarde para hablarnos sobre la psicología en el deporte. Bueno, el placer es mío, ¿eh? Muchísimas gracias a vosotros por haberme invitado y a los que nos estén escuchando, pues encantada también de compartir toda esta información con ellos. Decir también que se está doctorando en lateralidad como un indicador de rendimiento en porteros de fútbol. Efectivamente. Ahora ya sí que vamos a poder desarrollar todo esto más adelante. Bien. Buenas tardes, Amalia. Muchas gracias por acompañarnos y bienvenida a nuestro programa Humanos para el Desarrollo Personal y Profesional. Como sabes, cada viernes contamos con invitados expertos que nos hablan sobre aquellos temas que piden nuestros oyentes por ser de su interés. Y antes de comenzar a tratar esos temas, dedicamos unos minutos a conocer a la persona que nos acompaña. Por eso deseamos saber quién es Amalia. ¿Qué nos puedes contar sobre ti? Bueno, pues Amalia Revuelta es una mujer de 45 años ya, que voy a cumplir dentro de poco, muy vinculada al deporte desde que nací, ¿no? Es decir, en este ámbito de la psicología deportiva, sabéis que, y sobre todo en el tema, en la disciplina en la que yo me muevo más, que es el fútbol, el componente genético tiene una parte importantísima, ¿no? Pues mi genética es muy deportiva y muy futbolera. Soy hija de entrenador nacional, hermana de portero de fútbol, mi padre es un directivo en la federación, es decir, que estoy vinculada tanto en la formación como en la intervención propia. He competido de joven y si hay algo que he aprendido con el deporte es que a nivel transversal me ha enseñado que todo lo que depende de mí lo puedo conseguir. Amalia, y una vez acabada tu carrera, ¿cuáles son tus primeros pasos en tu trayectoria profesional? Yo me licencié aquí en Sevilla, empecé en la UNED a estudiar psicología, me vine a hacer aquí el antiguo segundo ciclo, ¿verdad? Qué antiguo ya hablar de eso. Ese antiguo segundo ciclo, y tenía muy claro ya que quería especializarme en psicología de la actividad física y el deporte. Empecé a trabajar y a colaborar aquí en la universidad. Luego me fui a Madrid, donde hice ya el máster, me especialicé en otras áreas para que no viene al caso ahora tampoco concretar todo el contenido curricular. Y desde que empecé a estudiar, empecé a trabajar en ciclismo, con un equipo muy importante en aquellos entonces, el Rela Fuenlabrada. Aprendí muchísimo con ese deporte, atletismo, boxeo, judo, hasta que de nuevo recalé en el fútbol y ahora ya, si queréis, podemos seguir. Eso hablando. Es una amplia experiencia y trayectoria. Sí. Y en la actualidad, Amalia, ¿cuáles son tus responsabilidades profesionales? Pues yo siempre me he definido como una profesional que trabaja en dos ámbitos que de alguna forma se complementan, ¿no? Es decir, empresa y deporte. En el deporte como psicóloga deportiva y como consultora también a nivel individual como coach deportiva, y en recursos humanos trabajo como consultora senior, es decir, desde detectar cualquier tipo de necesidad hasta implementarla, evaluarla y seguirla con el procedimiento correspondiente. Y digo que siempre me defino como ese valor añadido que damos un psicólogo especialista en psicología del deporte, porque al final el saber potenciar tus habilidades individuales y personales con orientación a mejorar las habilidades directivas, da igual que estemos en el ámbito deportivo como que estemos en el ámbito empresarial. ¿Por qué? Bueno, pues porque a nivel transversal, como te decía, son las mismas. Es decir, nosotros sabemos, y tú lo sabes, que, bueno, y también Germán, todos que somos psicólogos, que para poder optimizar el rendimiento de un equipo de personas tienes que saber cuáles son sus necesidades, cuáles son las tuyas y en qué situación de contexto te tienes que desempeñar. Da igual que sea deporte, que sea una fábrica, que sea tal, siempre y cuando sepas contextualizar las necesidades concretas de esas personas o deportistas. Para tu desarrollo personal y profesional, Humanos, programa patrocinado por Psicovir y Humanos Coaching. Amalia, entrando en la materia de hoy, ¿qué aportaciones hace la psicología al mundo del deporte? Bueno, pues la psicología es
la psicología deportiva, mejor dicho, es una ciencia todavía joven en este campo. Es decir, tenemos unos 30, 40 años solamente, orígenes aquí en Europa, con los Juegos Olímpicos de Moscú, etcétera. Y es una disciplina científica que lo que hace es analizamos o evaluamos cuáles son los aspectos psicológicos o los recursos psicológicos del deportista o de la persona que compita que están relacionados con el rendimiento deportivo. Es decir, cuáles de esos aspectos psicológicos, si los entrenamos, de alguna manera modulan el resultado final. Nos referimos principalmente a motivación, confianza, control del estrés, autoestima y toma de decisiones, ¿no? Es decir, en cualquier deporte, aunque estemos trabajando en la formación, la finalidad es preparar al deportista para que cuando llegue al ámbito profesional esté en las mejores condiciones para rendir al máximo. Y para rendir al máximo hay que conseguir resultados, no nos engañemos. Entonces, si durante la base integramos e interiorizamos los aprendizajes de cómo controlo mi ansiedad, cómo controlo mi confianza, depende de mí reforzar, depende de mí ser más exigente en esa dinámica, preparamos al deportista o al futbolista en este caso para que cuando llegue a la élite o al mundo profesional esté preparado en las mejores condiciones. Por lo tanto, la psicología deportiva no es un acto de fe, es una ciencia que estudia el comportamiento del deportista para saber de qué manera podemos manipular esos aspectos y conseguir que rinda mejor. Y concretamente, ¿cuáles son las funciones que hace un psicólogo deportivo? Bueno, las funciones de un psicólogo deportivo, al ser una disciplina tan joven, pues tenemos todavía, digamos, que el papel de diseñar cuál es una descripción, ¿no?, funcional de un psicólogo deportivo. Porque lo que ocurre es que las creencias que tienen las personas de lo que es un psicólogo, sin especialidad, es simplemente orientarlo a la clínica, pues exactamente igual nos ven a nosotros. Es decir, el psicólogo deportivo parece que tiene que ir con una batita y estar allí en una salita y para nada, ¿no? Es decir, abogamos y apostamos por un psicólogo de campo, un psicólogo que esté integrado en un cuerpo técnico, da igual del deporte que sea, que esté observando cuáles son esas necesidades, cómo se mejoran esas necesidades y cómo apuntar mejor para que a lo técnico-táctico se exploten mejor todas las condiciones físicas y mentales en este caso. Entonces, funciones, bueno, pues analizar, observar, intervenir, modificar comportamientos con técnicas específicas, ¿no? Nosotros siempre le decimos en mi caso, ¿no?, a los entrenadores de fútbol que una cosa es tener estrategias psicológicas para poder dirigir al equipo, que en definitiva eso lo tiene cualquier hijo de vecino, en el sentido de que utilizando el sentido común y siendo un buen profesional puedes llegar a saber cómo o qué necesitan las personas que están a tu cargo, pero que no son psicólogos. Es decir, que una cosa es tener estrategias y muchas habilidades sociales y otra cosa es ser un psicólogo, de tal manera que tengas que investigar, entre comillas, analizar ese comportamiento y saber qué técnica es la más necesaria en ese preciso momento para poder llegar a conseguir lo que nos hemos planteado. Llámese tomar mejores decisiones, controlar mejor el estrés y sobre todo una competencia que es la atención y la concentración a nivel transversal desde pequeño hasta que eres adulto. Desde pequeño, porque cuando uno está atento y concentrado aprende mejor, evidentemente, y sienta mejor las bases, y a nivel de rendimiento y de modelo profesional, la atención y la concentración es necesaria para tomar las mejores decisiones. Y en el fútbol, la mitad de un segundo ya es un gol. Amalia, nos contabas que la psicología del deporte es una ciencia relativamente joven, nos decías que aproximadamente 30 o 40 años, pero 30 o 40 años que a nivel científico tal vez sea poco, pero son años en los que seguramente habrá habido diferencias y habrá habido avances. ¿De qué se trata? ¿Cuáles son esos avances que hubo? Bien, fijaros, yo creo que vamos a la par de la misma psicología, ¿no? Por no aburrir mucho a los oyentes, pero desde esa psicología conductual tan antigua ya para nosotros, ¿no?, a ese constructivismo donde interviene mucho más la persona, ¿no? Pues la psicología deportiva más o menos ha seguido esos mismos pasos. ¿Qué ocurre? En mi caso, quizás, claro, aquí cada uno que venga va a contar
su propia versión de los hechos, pero si me lo permitís, creo que estamos ante unos años muy importantes de cambio dentro de la psicología deportiva. ¿Y qué es lo que marca este cambio? Bueno, pues todos los avances científicos en neuropsicología y en las neurociencias aplicadas al deporte, es decir, la neuropsicología cognitiva, biomecánica y medicina del deporte, entre otras, como las ciencias de la actividad física y el deporte, todas ellas con el mismo objetivo. Cada vez tenemos más datos para entender que el comportamiento del deportista viene condicionado por su funcionamiento cerebral y por el control de sus emociones, ¿no? Es decir, yo particularmente en este trabajo de investigación de doctorado intervengo con un modelo que llamamos inteligencia corporal. ¿Por qué? Porque el futbolista tiene que saber utilizar el mejor perfil corporal durante toda la competición y para eso tiene el entrenamiento, porque es su herramienta para interaccionar con el juego. De tal manera que si es inteligente a nivel de mente, cuerpo y emoción, conseguimos que pueda utilizar el recurso más importante que tiene para conseguir los resultados no solo a nivel individual, sino también a nivel de todo el equipo. Amalia, y con esto que nos cuentas, ¿cuáles son los beneficios que obtienen los deportistas con la intervención psicológica? Pues además de los propios centrados, yo soy muy de campo, en el sentido de que los resultados que le tenemos que vender de alguna manera a los deportistas, al entrenador, al cuerpo técnico es: esto sirve para que mejores en el juego, ¿de acuerdo? Además de todos esos datos, de mejorar lo que sea, es decir, si eres atleta, mejorar tiempo en carrera, si eres nadador, mejorar tiempo nadador, es decir, todo está relacionado con los resultados y con el tiempo. Pero es que además, a nivel transversal, el deportista, el entrenador o sea el colectivo que sea, puede adquirir beneficios como son, o más directamente relacionados con el bienestar y con la salud, mejorar la autoestima, mejorar el autoconocimiento personal. Cualquier persona que sepa hacer una buena identificación de cuáles son sus fortalezas y debilidades, para saber cómo interaccionar, para saber cómo comunicarse mejor, para saber ser más exigente, motivarse más, controlar más la energía. Creo que los beneficios son muchos y podíamos estar aquí 7 viernes hablando de ellos. Qué bien. Y encantada, ¿eh? Bueno, invitada quedas. Encantada de estar aquí otra vez, seguro. ¿Y cuáles son las técnicas más empleadas por la psicología del deporte? Bueno, pues las técnicas más empleadas por la psicología del deporte, yo creo que las habéis nombrado muy bien a la introducción, ¿no? Es decir, cualquier psicólogo deportivo va a trabajar en modificación de comportamientos, ya sea comportamientos observables, a través del refuerzo, del castigo, dependiendo de si estás aprendiendo, o a través del control de las expectativas y de la toma de decisiones en un nivel más profesional, pero la imaginación básicamente es una de las técnicas más utilizadas. Y sí que me ha gustado mucho como lo habéis descrito, y yo añadiría, para que los lectores les quedara de una forma más sencilla, qué diferencia hay entre visualizar e imaginar, que son conceptos que utilizamos muchísimo. Si me estuvieran escuchando mis alumnos, porque fue la pregunta que les cayó en el examen el otro día, ¿cuál es la diferencia entre visualizar e imaginar, ¿no? Nosotros los psicólogos deportivos le damos un matiz de diferencia. Visualizar es poder ver a nivel mental todo lo que tú quieras conseguir, por decirlo de una manera sencilla, pero imaginar tiene que llevar asociado también otro tipo de percepción del sentido, la emoción y la sensación. Algo con lo que trabajan muy bien los deportistas de élite, y lo escucharemos cada vez más en los medios, ¿no? Las sensaciones que tenía: no me encontraba bien, me había salido del partido, he llegado y es que como he tenido una mala noche porque he tenido un problema personal, no he llegado y no he conectado. Pues ese trabajo con sensaciones y con emociones son los que les ayudamos a que lo pasen al plano consciente. Mirad una cosa muy interesante, ¿no? El 90% de nuestro comportamiento es inconsciente, es decir, es aprendido. Inconsciente no es que no tenga ni idea de lo que estoy haciendo, sino que como está aprendido, es automático. Pasar al plano de la conciencia todo lo que está de forma inconsciente en nuestro cerebro es hartamente complicado, difícil y yo diría que poco operativo. Pero cuando enseñamos en imaginación cuáles son esas sensaciones que tienes que pasar al plano de la conciencia, al deportista le ayudamos a que reconozca en la situación in situ cuál es el estímulo al que tiene que atender, centrarse para tomar la decisión correspondiente. Amalia, nos has hablado de los deportistas de élite. Son muchos los deportistas que están en puestos bases y también muchos de ellos quieren llegar a ser un deportista de élite. ¿Qué necesita este deportista para convertirse precisamente en ese deportista de élite?
Bien, a mí particularmente, si me preguntarais, ¿qué te gusta? Es una pregunta que nos hacen mucho. ¿Qué te gusta más trabajar, en el alto rendimiento o en la formación? Y nadie se moja, no, pues yo me mojo. Me gusta muchísimo más la formación. Y digo por qué. Porque hasta que somos adultos, hasta que nuestro desarrollo físico, mental, táctico y técnico es el esperado para que se pueda, ¿no? Digamos que rendir y explotar a nivel profesional, hay todo un trabajo tan interesante y tan bonito de hacer que es, a mí me parece muchísimo más reconfortante como psicóloga poder trabajar en etapas hasta, por categorías te lo podría decir, hasta primera andaluza, tercera división, donde tienen 20, 22 años, que es todavía formación, aunque sean adultos. Me gusta muchísimo trabajar porque estás sentando las bases para que después a nivel adulto sepan utilizar mejor los recursos. Es decir, en la élite es mucho más interesante que sea el entrenador el que saque el propio partido de todos sus futbolistas porque los conocen mejor que cualquiera de nosotros, que voy a lo mejor a trabajar con él de una forma intermitente si no formo parte del cuerpo técnico. Si formo parte del cuerpo técnico es completamente diferente. Pero en la formación, y yo creo que esto sí que nos van a entender todos los lectores, por hacer un paralelismo entre lo que es académico y deportivo. Nos han centrado por nuestras leyes educativas en un aprendizaje basado en contenidos. Cuanto más estudiábamos, cuanto más títulos, una cantidad de titulitis, esa enfermedad que hemos sufrido mucho, ¿verdad? Cuanto más sabíamos, éramos más inteligentes. Hoy sabemos que no es así, que el término no es orientar la cantidad, sino es orientar a la calidad. Es decir, ¿qué hago con lo que sé? ¿Y cómo aprovecho lo que no sé? Para poderle sacar también más rendimiento a mis debilidades, ¿no? Entonces, en ese plano emocional donde no nos enseñaban a nada, no nos enseñaban a autocontrolarnos, si gritábamos nos reñían y nos castigaban, hemos sufrido el látigo, el autoritarismo, que de todo eso hemos aprendido, pero hemos aprendido para poder fomentar otro tipo de valores desde la escuela. Es decir, a nivel emocional, si desde la base enseñamos a los niños a... Depende de ti, el mayor porcentaje de tus comportamientos y las consecuencias dependen de ti. Depende de ti que tengas un buen control de tus propias emociones. Depende de ti que quieras comunicarte mejor con el equipo. Depende de ti colaborar y cooperar. Cuando uno entiende que parte del resultado depende exclusivamente de una gestión autónoma de uno mismo, creo que sentamos las bases necesarias para que a nivel adulto, incluso si no quiere seguir trabajando en el deporte, deciros un dato muy importante, menos de un 1% de una cantera de fútbol profesional llega a la élite. Y la pregunta es, ¿qué hacemos con el 99,4%? Habrá que dotarles de algún tipo de recursos para que luego puedan, y como todo es transversal, creo que es bastante interesante que si enseñamos inteligencia emocional en la base a través del deporte, creo que formamos adultos fuertes y competentes para un futuro, ¿no? Y también tendrá algo de importancia el diálogo interior para esto que nos dice, ¿no? ¿Cuál es la importancia de este diálogo interior en los deportistas? Bueno, pues desde este propio autoconocimiento, es decir, uno... Como te decía, desde la neuropsicología lo que sabemos de una manera más procedimental es cómo entrenar el cerebro. Hoy sabemos que los pensamientos se pueden controlar de una forma bastante interesante, en sencillez me refiero, ¿no? Es decir, antes decíamos, yo pienso algo, siento algo y me comporto, ¿no? Hoy sabemos que las emociones juegan un papel muy importante antes de pensar. ¿De acuerdo? Sí. Antes de pensar. Entonces, si enseñamos desde la base a que la mente, esto es una frase muy interesante y siempre la cuento, la mente cuanto más ligera vaya, mejores decisiones tomo. Porque si yo mi mentalidad en cuanto a pensamiento la dejo libre por un lado, mi imaginación, mi creatividad va a estar en primer plano para poder ser o tener más soluciones a una misma situación de problema. En el juego, el futbolista lo que tiene que hacer es resolver problemas. Ante una situación dada, ¿cómo la resuelvo? Bueno, pues cuanto más controlada la mente en el sentido de más liviana y más ligera de equipaje, mejor actuación técnico-táctica. Como hemos hablado antes, además de los deportistas, el psicólogo deportivo, ¿con qué otras personas interviene? Pues... por este pequeño, no problema, sino por esta dificultad todavía de no estar muy bien sentados a nivel profesional en cuanto a la descripción del trabajo del psicólogo, ¿no? Aunque todos tengamos claro lo que hace,
Hay muchos psicólogos que trabajan de forma individual en consulta, hay psicólogos o psicólogas que trabajan en el cuerpo técnico, pero básicamente el psicólogo deportivo tiene que trabajar con todo profesional que intervenga directamente en los resultados de un deportista, llámese médico, rehabilitador, preparador físico, primer entrenador, segundo entrenador. Quizás todos los ejemplos que te pongo no puedo obviar que trabajo en fútbol, entonces están más orientados a ese organigrama de fútbol, pero básicamente trabaja con cualquier persona, no profesional, sino persona que esté directamente relacionada con el rendimiento del futbolista o deportista. Amalia, no solamente el psicólogo deportivo trabaja a nivel individual, sino que trabaja también con equipos. ¿Cuál es la diferencia que existe entre ese abordaje personal individualizado y ese abordaje que se realiza con un equipo? En la forma individual significa que entrenas individualmente al deportista en técnicas concretas para que resuelva la situación por la que viene a demanda, o sea, demandarte a ti tu servicio. Y si trabajas de forma integrada en un cuerpo técnico, tienes que ir a la orden del entrenador, que es el que dirige ese trabajo. Entonces, ¿de qué manera? Es decir, yo te hablo desde mi propia experiencia. Un primer entrenador, un segundo entrenador, un preparador físico, un especialista de porteros y un psicólogo deportivo o una psicóloga deportiva hacen una evaluación de cuáles son las necesidades según un modelo de juego y según un sistema de juego, cuáles son los futbolistas que tenemos, de una manera sencilla para que lo entendáis, qué es lo que tenemos, qué es lo que queremos tener y lo que nos falte entre uno y otro, pues ahí está la mejora y el trabajo que realizamos. Pero desde un segundo plano, porque el importante, el profesional más importante, o no más importante, sino digamos que esa estructura está dirigida por el entrenador, el staff técnico lo dirige siempre el entrenador y es el entrenador el que tiene que tener toda la información física, técnico, táctica y mental para poder sacar el rendimiento en entrenamientos y luego en partidos, siempre ajustado a un modelo de juego, a un sistema de juego, a un estilo y a una circunstancia y a un contexto. No es lo mismo ser entrenador o ser psicólogo deportivo del Cádiz Club de Fútbol, que está en Segunda División B, que trabajar, no sé, en el Barcelona, que es Primera División, donde hay un vestuario de figuras importantes. No es lo mismo trabajar en el Celta, en el Atlético de Bilbao. Cada equipo tiene su cultura, su idiosincrasia y sus valores y principios. Y eres tú el que tienes que llegar y adaptarte a todo ello, ¿no? ¿Y qué diferencias existen entre la intervención en niños y en adultos? Pues básicamente, por lo que os he explicado antes, la diferencia es que la formación base está orientada al aprendizaje técnico-táctico de cualquier disciplina deportiva, no debiendo importar los resultados, aunque luego sabemos que la realidad es quizás un poco diferente, porque los gerentes, los directores de federaciones que realizan todas estas competiciones, quizás desde aquí, ya que me dais la oportunidad, podrían prohibir esos resultados de 37-0, ¿no? Chicos de 6 años que tengan que vivir esa experiencia es bastante traumático y sintomático, ¿no? Pensar que un niño de 6 años todavía no tiene una capacidad mental para decir no pasa nada, es un juego, Pero bueno, quitando eso, diferenciaríamos que el objetivo en deporte de formación es sentar y consolidar las bases del aprendizaje físico, técnico, táctico y mental, preparar al deportista para cuando llegue a nivel profesional consiga resultados. Estamos hablando de diferencias entre niños y adultos. Y también en el ámbito de la psicología deportiva conviven hombres, conviven mujeres. ¿Existen diferencias entre hombres y mujeres en la intervención que el psicólogo deportivo hace con estos deportistas? Yo te voy a contestar como Amalia Revuelta. Bien. Para mí no hay ninguna diferencia entre personas de diferente sexo. Ni en el deporte, ni en la empresa, ni en la sociedad. Para mí, quiero decir, yo creo que a todo profesional, sea hombre o mujer, se le va a medir por los resultados. Si con tu trabajo consigues y ayudas a que se logren los resultados que te han propuesto, los retos que te has propuesto, serás un profesional competente como psicólogo deportivo, como maestro de escuela, como director de empresa, como mecánico en un taller de, no sé, en qué tipo de taller. Entonces yo no veo ninguna diferencia. Sí que es verdad que te tengo que decir que el fútbol es un deporte machista. Eso es una realidad, no es una crítica, es una realidad. Y es una realidad con la que yo principalmente he vivido desde el año 1998, 97, 98, que empiezo a trabajar con la federación, ¿no? Pero es simplemente llegas, te lo hacen pasar un poquito mal, pero cuando ves
que estás para ayudarles, para asesorarles y que lo que le estás dando a ellos les sirve para entrenar y para conseguir los rendimientos, resultados, se acaba el problema. Tenemos, como sabes, un tema de actualidad en el ámbito deportivo. La próxima semana comienza el Mundial de Fútbol. ¿Cómo atiende la selección española de fútbol los aspectos psicológicos de sus jugadores? Pues creo que Aragonés llevó a un psicólogo en la última Eurocopa, por darte datos. Mi compañera Rosana Llanes, que es profesora de la Universidad de Psicología aquí en Sevilla, antiguamente estaba en la Universidad Pablo de Olavide. Rosana Llanes fue una de las primeras psicólogas que trabajó con la Federación, con Vicente Mieres, ¿no? Y quitando datos y nombres y contactos, pues el seleccionador, por lo que podemos observar desde fuera, creo que es uno de los mejores profesionales que utilizan las estrategias psicológicas, ¿no? Que es lo que tiene que hacer un buen entrenador. Todo el mundo conoce, por los resultados, evidentemente, lo que dejó de como secuela Aragonés, que para mí fue el que sentó las bases de todo lo que tenemos actualmente en la selección, y el relevo lo supo coger muy bien Vicente del Bosque. Para mí tiene una habilidad y una cualidad que es primordial, que es esa sencillez y esa honestidad y esa forma de llegar a las personas, ¿no? Esto es algo en lo que insistimos mucho con los entrenadores. No hay libros de motivación, no hay libros de... Cada maestrillo tiene su librillo, y es que eso es una verdad como un templo, porque, como os decía antes, en función de lo que tú tengas, vas a tener que utilizar unas estrategias u otras, ¿no? Y casualmente hay un ejemplo interesante que Vicente del Bosque utilizaba para este último viaje a Nueva York o a Washington, ¿no? A Washington, sí. Claro, lanzó un órdago a la prensa, ¿no? Dijo, estos chicos ya lo han ganado todo, 3 copas, mundiales, ligas, recopa, supercopa, Eurocopa, Champions, lo han ganado todo, ¿qué? O sea, ya la ilusión no va a ser la misma para este mundial, ¿no? Todos salieron aquí al quite, ¿no? Diciendo que ahí lo lleváis, tal. Pero sí que hizo una cosa muy interesante, ¿no? Sabiendo que la motivación es algo individual, que depende de mí y exclusivamente de mí, de mi confianza, del valor que yo le dé a lo que hago. Teniendo eso en cuenta, luego el entrenador sabe que tiene que fortalecer cada eslabón de la cadena, ¿no? Es decir, un equipo de fútbol es una cadena que está compuesta por una serie de eslabones, que si un eslabón es débil, la cadena se rompe. Por lo tanto, si cada uno tiene la responsabilidad y el compromiso y está implicado al máximo, que es de la ilusión que hablaba Vicente del Bosque, para conseguir que ese eslabón sea cada vez más fuerte, la cadena la tenemos asegurada. Yo no sé cómo será la siguiente cadena, que eso ya es lo que tenemos que ver y ese es el juego, pero él lo que hacía era, puso una película de forma personalizada de cada jugador, de tal manera que cada uno veía cómo había sido el traspaso desde que empezó como futbolista profesional hasta el momento que tiene que jugar ahora, revalidar esa estrellita que tenemos, que sean 2. Oye, interesantísimo todo lo que nos cuentas. Pero antes de que nos sigas contando cuáles son las claves prácticas para la psicología en el deporte, te invitamos a ti y también a nuestros oyentes a que escuchemos el relato que nos trae Ausi en este programa hecho para vosotros, que sois los que no os conformáis con hacer lo posible. Para vosotros, que sois los que lo hacéis posible. Para vosotros, que sois humanos. Ahora sí, a disfrutar de este relato. Para tu desarrollo personal y profesional, Humanos, programa patrocinado por Psicovir y Humanos Coaching. Poppy, el alpinista, era famoso por sus intentos de escalar la gran montaña nevada. Lo había intentado al menos 30 veces, pero siempre había fracasado. Comenzaba la ascensión a buen ritmo, con la vista puesta en la nieve de la cima, pensando en la maravillosa vista y aquel sentimiento de libertad. Pero a medida que las fuerzas le fallaban, bajaba los ojos y miraba más a menudo sus desgastadas botas. Y finalmente, cuando las nubes le rodeaban y comprendía que ese día no podría disfrutar de la vista, se sentaba a descansar, aliviado,
para comenzar el descenso de vuelta al pueblo, pensando en las bromas que tendría que volver a soportar. Una de aquellas veces subió acompañado por el viejo Chisco, el óptico del pueblo, que fue testigo del fracaso. Fue el propio Chisco quien más animó a Poppy para volver a intentarlo y le regaló unas gafas oscuras especiales. Si comienza a nublarse, ponte estas gafas. Y si comienza a dolerte los pies, póntelas también. Son especiales, te ayudarán. Poppy aceptó el regalo sin darle importancia, pero cuando volvió a sentir el dolor en los pies, lo recordó y se puso las gafas. El dolor era muy molesto, pero a través de los cristales podía seguir viendo la cumbre nevada, así que siguió avanzando. Como casi siempre, la mala suerte volvió a aparecer en forma de nubes, pero esta vez eran tan ligeras que podía seguir viendo la cumbre a través de ellas. Así siguió Poppy escalando, dejó atrás las nubes, olvidó sus dolores y llegó al fin a la cima. Merecía la pena. Su sensación de triunfo fue incomparable, casi tanto como aquella maravillosa vista, custodiada por el silencio y con la montaña rodeada de un denso mar de nubes. Poppy no recordaba que fueran tan espesas. Entonces miró las gafas cuidadosamente y lo comprendió todo. Chisco había grabado una difusa imagen en los cristales con la forma de la cumbre nevada, que solo podía percibirse al dirigir los ojos hacia arriba. Chisco había comprendido que en cuanto Poppy perdía de vista su objetivo, se dejaba llevar y perdía la ilusión por seguir subiendo. Comprendió entonces que el único obstáculo para llegar a la cima había sido su desánimo, el dejar que la imagen de la montaña desapareciera entre los problemas, y agradeció a Chisco que mediante un engaño le hubiera hecho ver que sus objetivos no eran imposibles y que nunca se habían movido de su sitio. Poppy, el alpinista, un cuento de Pedro Pablo Sacristán. Cuando las fuerzas comienzan a flaquear y la meta comienza a desvanecerse, el peligro de abandonar nos acecha. En ese momento, traer de nuevo a nuestra mente la importancia de nuestro objetivo final puede resultar fundamental. De ahí que en la preparación de un deportista sea tan importante la preparación física como el entrenamiento mental. ¿Cuál es tu opinión? Déjanos tus comentarios en nuestro muro Humanos Radio de Facebook. ¿Por qué no tener un pequeño paraíso en tu jardín? Con Artespool lo puedes hacer realidad. En Artespool somos especialistas en piscinas de diseño y tematización de espacios. Infórmate llamando al 655-237-848. Convierte tu jardín en tu paraíso con Artespool. A menudo no es más inteligente el que sale adelante, sino el que se atreve. Humanos, viernes de 1 a 2 de la tarde en Radio Guadaira. Para tu desarrollo personal y profesional, Humanos. Interesantísimo lo que nos cuenta Amalia. Yo destacaría la importancia de la ciencia. La psicología deportiva es una ciencia y el cómo ha ido incorporando las últimas investigaciones en neurociencia. ¿Qué quieres decir? Pues sí, pues es interesante porque lo que ocurre es que cada uno de nosotros tiene una opción, o sea, un concepto de lo que es la psicología y ya sabemos que según lo que creamos así nos comportamos, ¿no? Entonces, hasta que nos hemos podido asentar como disciplina que da resultados, que integrado al entrenamiento físico, técnico, táctico, conseguimos mejorar y potenciar los recursos individuales al servicio del equipo, creo que ahí es donde ahora ya nos van a poder dejar trabajar con más humildad y con más
con más tiempo. Nos comentabas que la psicología deportiva, como decía Germán, es una ciencia que estudia el comportamiento del deportista y que lo prepara para que esté en las mejores condiciones y rinda al máximo. El psicólogo deportivo modifica comportamientos observables, investiga, analiza y contabas que selecciona las mejores técnicas para optimizar el rendimiento y esto se convierte en alguno de los retos que también el psicólogo deportivo tiene que tener en cuenta. Sí, yo me quedo con una frase que ha dicho nuestra compañera, que la mente, cuanto más ligera vaya, mejores decisiones toma. Yo además me lo voy a aplicar en mi vida diaria. Y el poder que tiene la imaginación cuando le incorporamos las sensaciones y las emociones, lo hacemos mucho más orgánico, toda esa sensación. Es que una frase ligada a esa que te ha gustado, podría decir, es que el cerebro piensa en imágenes y es bastante interesante. Ya sabéis que el cerebro no entiende el no, el cerebro no entiende decir las palabras, hay que dejarlas para su finalidad concreta, que es nuestro canal y nuestra herramienta de comunicación. Pero a nivel interno, a nivel individual, como sabemos que pensamos en imágenes, tenemos que conseguir que esas imágenes sean las positivas, las que nos predispongan a movernos y a hacer todo lo que nos propongamos, y en el deporte evidentemente orientada a la toma de decisiones. Muy bien. Os recordamos que estamos disfrutando de la compañía de Amalia Revuelta, psicóloga deportiva. Amalia, una persona deportista, ¿cómo se prepara a nivel psicológico para afrontar tanto los éxitos como las derrotas? Pues depende de si es un deportista individual o si es un deportista que está integrado en un equipo, si está en un centro de alto rendimiento, depende de dónde esté. Pero independientemente, valga la redundancia, de su localización como deporte individual o colectivo, tiene que saber competir. Y eso es algo que se enseña y que se aprende desde la base. Uno tiene que saber que cuando gana no es el mejor y que cuando pierde tampoco es el peor. En ese trayecto de grises, como decimos nosotros, hay que ser muy fuerte y muy constante para cada vez que te caes, te levantas otra vez. Es que no hay otra. Pero te tienes que levantar con una mochila más leve también, más ligera, porque hay una nueva experiencia aprendida, que es la que te sirve de base para seguir queriendo mejorar y ser cada vez mejor. Ya sea, no sé, el fracaso es algo que también está muy influenciado por los medios, ¿no? Es decir, parece que solamente son exitosos 3 y todos los demás no podemos o no pueden llegar a donde ellos han llegado, cosa a la que estoy completamente de acuerdo, ¿no? El éxito y el fracaso es algo que será de cada uno, según lo que te propongas, claro. Cuando hablamos de entrenamiento psicológico para deportistas, ¿cuáles son los pasos a seguir en este entrenamiento, María? Bueno, pues previamente hay que evaluar cuál es la situación por la que se demanda el trabajo, ¿no? Y básicamente es ayudar con técnicas sencillas para que el futbolista coja confianza en que él puede resolver el problema, ¿no? ¿Cuáles son esas técnicas? Técnicas de atención y concentración para poder trabajar con unas rutinas, para poder seguir aprendiendo en las mejores condiciones, para seguir poder integrando todo lo que vayamos encontrando, pero básicamente es muy importante por las deficiencias que hemos detallado anteriormente, que trabajemos en todas esas habilidades de inteligencia emocional. Controlar las emociones es muy importante, controlar las influencias del estrés es muy importante. Hay un dato muy significativo, es que el estrés en el deporte infantil, en fútbol, es donde más se produce. Los niños, antes de un partido, no duermen, están totalmente despiertos pensando en qué voy a hacer, no lo voy a hacer, o bien sea porque están bien dirigidos o bien porque están influenciados de forma también donde ejercen las familias muchísima presión, ¿no? Hay otro programa en ese ámbito, pero básicamente es eso. Amalia, en este entrenamiento también estáis atendiendo y concretamente tú tienes una investigación abierta sobre la lateralidad, el estudio de lateralidad. ¿Cuáles son las formas o cuál es el método que atiende esta cuestión? Vale. La lateralidad, si me dejáis un minuto, es elegir utilizar tu perfil corporal derecho o izquierdo para realizar acciones concretas, en este caso en el fútbol, ¿no? Un pase, un control, un despeje, una reincorporación, porque yo estoy centrada en porteros de fútbol. Entonces, ¿qué ocurre? A nivel
de formación, la psicomotricidad ayuda a que el movimiento sea cada vez mejor, más orientado a esa respuesta que luego tiene que dar el futbolista en el campo. Pero a nivel profesional, la lateralidad está totalmente relacionada con el cerebro, con la neuromotricidad. ¿Por qué? Pues porque hay una regla contralateral y es que nuestro cuerpo izquierdo está dirigido por el cerebro derecho y nuestro cuerpo derecho está dirigido dominantemente, no es así de simple, pero dominantemente por el izquierdo. Cada uno, aunque son anatómicamente muy similares, funcionalmente son diferentes. El hemisferio izquierdo es el hemisferio lógico, el hemisferio de la motricidad, pero tiene el inconveniente de que el futbolista, al ser tan lógico-deductivo, se centra tanto en el presente que disminuye su motricidad por invertir más tiempo en decidir. Sin embargo, el hemisferio derecho es el hemisferio de la creatividad, de las imágenes, de las sensaciones, es el del impulso, es el que lo tengo que hacer ahora, no soy capaz de analizar a un corto medio plazo, es con una personalidad y un carácter también muy diferenciados. ¿Qué ocurre? Que particularmente contacta conmigo una empresa, es Sanro Medicina, desde Miami aquí en España, y estamos trabajando con un sistema de entrenamiento visual y mental que se llama Fit Light Trainer. Pueden buscar, si quieren los lectores, una referencia en YouTube, en el canal de BTL Distribuciones, donde hay muchos vídeos colgados, precisamente hay uno nuestro, y hemos encontrado que para trabajar y entrenar la velocidad de reacción, que es la diferencia del zurdo y del diestro básicamente, aunque no pueda explicar nada más, que piense el lector, no, el oyente. Sí, bueno, que piense el oyente que Rafa Nadal es un zurdo totalmente entrenado, que en su vida normal es un diestro como cualquier diestro de tareas cotidianas, y que para entrenar esa velocidad de reacción asociada a todo esto que os he contado en parámetros, utilizamos esta herramienta para incrementarla, es decir, mejoramos la reacción a la hora de la respuesta técnico-táctica del portero de fútbol. ¿Y una persona deportista que quisiera este tipo de ayuda, dónde puede encontrarla? Bueno, pues Amalia Revuelta Candón, la que les habla, 6269147. Pueden encontrar toda la información, pero básicamente, dependiendo también de su nivel de competición, podrían acudir a su propia escuela, a su propio club, a las federaciones correspondientes y pertinentes, y luego pues en Google está toda la información disponible para tal. Conmigo contactan personas de Barcelona por la asociación AECODE, desde el Colegio de Psicólogos también contacta conmigo, y yo luego por mi experiencia en el fútbol, haber trabajado pues el Cádiz, fundaciones, tengo también más contacto. Además de todos estos datos, tienes una web estupenda que hemos curioseado y también invitamos a nuestros oyentes a que puedan entrar. ¿Nos cuentas? Sí, la web justo ahora mismo ha cambiado y se llama lateralidad.es. Está en proyecto yo creo que en un mes y medio ya estará todo. Para el último cuatrimestre lo pueden consultar. Va a ser una web bastante dinámica, bastante interactiva, porque hay un proyecto de hacer una app para poder hacer juegos de velocidad de reacción desde el móvil, y toda esta información con artículos pueden también consultarlo. Deciros que colaboro en Fútbol Táctico, en el departamento de porteros, y escribo sobre lateralidad desde hace ya un año. También pueden consultar los artículos. Amalia, llegando ya lamentablemente al final de esta entrevista, ¿qué consejos puedes aportar a nuestros oyentes? Desde la psicología deportiva, pues fíjate que a mí no me gusta dar consejos, porque pienso que sí, porque los consejos parece que cuando los das la otra persona puede derivar en ti toda la responsabilidad, ¿no? de acción. Entonces a mí me gusta informar y que luego la persona tome sus propias decisiones en función de todo lo que le acontece. Pero lo que me parecería muy interesante, y eso sí que se los recomiendo a cualquiera, es que hagamos deporte. El deporte es la mejor herramienta para desarrollarse a nivel personal y social, y para desarrollar el cerebro, que es plástico, es tan famoso de la plasticidad cerebral. Pues para desarrollar el cerebro y para disponerlo en las mejores condiciones donde tú controles tu comportamiento, fútbol, voleibol, balonmano. Fíjate que un breve apunte que es muy importante: hemos perdido el laboratorio de la calle.
Ahora lo único que nos encontramos en la calle no es una pelota de fútbol, sino es un cartel que dice prohibido jugar a la pelota. Sí. Entonces, con la pérdida de este laboratorio de psicomotricidad, vale todo. Vale hasta pelearte con tu hermano en las literas y tirarte almohadas. Es decir, hay que saltar, trepar. Cuanto más movimiento corporal diferente le demos a nuestro cuerpo, nuestra inteligencia y memoria corporal en un medio o largo plazo, nos lo va a agradecer. El cuerpo no se olvida nunca de lo que hemos hecho. Estupendo, pues muchas gracias a Amalia Revuelta Candón, nuestra experta invitada de hoy, por haber aceptado nuestra invitación y haber compartido con nosotros estas importantes claves para conocer mejor este interesante tema, la psicología en el deporte. Te deseamos los mayores éxitos personales y profesionales. Muchas gracias. Muchísimas gracias a vosotros. Amalia, muchas gracias por tu compañía durante esta tarde de viernes en la que hemos aprendido más con tus opiniones sobre la psicología en el deporte. Que los éxitos te acompañen en tus próximos retos y que te permitan llegar a la meta deseada. Muchas gracias por esta entrevista. Para tu desarrollo personal y profesional, Humanos, programa patrocinado por Psicovir y Humanos Coaching. Os recordamos que podéis contactar con nosotros a través de nuestro correo electrónico y hacer vuestras sugerencias sobre aquellos temas que sean de vuestro interés para que los tratemos con nuestros expertos invitados aquí en Humanos. Participa @humanosradio.com. Síguenos en Twitter @humanosradio. Visita nuestro blog humanosradio.com y nuestra página de Facebook Humanos Radio. Hay quien ve las cosas y se pregunta por qué. Yo las veo tal y como podrían ser y me digo, ¿por qué no? Humanos, viernes de 1 a 2 de la tarde en Radio Guadaira. Para tu desarrollo personal y profesional, Humanos. Ausi, ¿qué nos recomiendas para esta semana? Pues os recomiendo la lectura de Corre, Historias Vividas, del ultramaratoniano Dean Karnazes, considerado el hombre más saludable y en forma de planeta, fíjate. Entre sus múltiples logros sobresale completar 50 maratones en los 50 estados de los Estados Unidos y durante 50 días consecutivos. Y además ha atravesado la Antártida sin raquetas de nieve y ha corrido una distancia de 560 kilómetros sin descanso alguno. Este libro lo ha hecho con su grabadora digital de su smartphone y ha ido dictándolo todo capítulo por capítulo. Corre, Historias Vividas está estructurado en narraciones breves que hacen referencia al atletismo, a cómo superar los momentos difíciles y también sobre la vida misma. Está editado por Paido Tribu. Para tu desarrollo personal y profesional, Humanos, programa patrocinado por Psicovir y Humanos Coaching. Humanos, un programa de Radio Guadaira. Puedes escucharnos en el 107.7 de tu dial y también a través de la web radioguadaira.es. Si quieres ver los vídeos de nuestros programas, puedes encontrarlos en el canal de YouTube Humanos Radio o en nuestro blog humanosradio.com. Bueno, pues vamos terminando el programa de hoy. Hemos contado con Amalia Revuelta Candón. Amalia nos ha dado la oportunidad de saber algo más sobre la psicología del deporte. Confío en que os haya gustado y en que no os perdáis el siguiente programa. En el siguiente programa hablaremos sobre la sesión de coaching. ¿Quieres saber más cómo es una sesión de coaching? ¿Para qué sirven estas sesiones? ¿Qué se hace en una de estas sesiones? No te pierdas la opinión de nuestro próximo experto invitado aquí en Humanos. Que seáis felices y que tengáis una estupenda semana. Hasta nuestro próximo programa. Hasta el próximo viernes. Tenemos una cita a la 1 de la tarde en Humanos. Este programa hecho para vosotros que sois los que no os conformáis con hacerlo posible. Para vosotros que sois los que lo hacéis posible. Para vosotros que sois humanos. Y recuerda que puedes ver nuestros programas en el blog humanosradio.com. Y ahora a disfrutar del fin de semana. Muchas gracias a todos. Hasta la próxima. Suelta las amarras, navega lejos de la seguridad del puerto, deja que las velas se hinchen,
Explora, sueña, descubre, disfruta de la semana y recuerda, podemos ser más humanos.